Amigos, bienvenidos a la mesa de Fe Real. En el programa de hoy quiero saludar a mi compañero Nixon David. ¿Cómo está Nixon David? Muy bien, buenas. ¿Listos para comenzar el programa? Listo, muy contento para iniciar este programa tan interesante. Y el día de hoy como invitado tenemos primero a Lina Sofía. Hola Nixon, ¿cómo estás? Muy bien. Y por segundo invitado tenemos a Miguel Abello. Hola, Nelson. Hola. Bueno, están Hombre, muy muchas efusivos, palabras. sí, muchas Soy palabras. ese. Bueno, bienvenido. También allá en la pantalla hay muchas personas que tienen muchísimas palabras, poquitas palabras, pero lo que sí les vamos a pedir es que por favor se suscriban en el canal, dale like, activa la campanita para que sepan cuándo sale el programa y por favor compártalo a sus amigos, a alguien que usted quiera, compártalo. Vamos a pedir la bendición de Dios, ¿les parece? Oremos. Señor bendito, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder aprender algo más de lo que tú has dejado. Pedimos tu bendición en estos minutos para que cada uno de nosotros y los que están viendo el programa puedan disfrutar al lado tuyo todo lo que nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno muchachos, y el día de hoy tenemos un título muy especial en esta semana. Replegarse antes de actuar. Yo creo que ustedes han escuchado esa versión del semáforo, ¿no? ¿Cómo es que decían? Que el Para, piensa y actúa. para, piensa y actúa. Pues más o menos como que por ahí va. Así que la educación también nos está enseñando y el mundo entero nos enseña que debemos primero pensar antes de actuar. Muy bien, pues en la semana de hoy, replegarse antes de actuar. Y primero yo quisiera, porque no sé, ¿qué es replegarse? ¿Qué sinónimos podemos encontrar de replegarse? Sinónimos como retirarse, retroceder, Concentrarse. Apartarse, Aislarse. aislarse, retirarse, retirarse, Hasta incluso recogerse. retroceder, recogerse, retroceder, ¿sí? ¿Alguno más? Yo creo que según alejarse, volver. alejarse, según el entorno tal vez se usa la palabra, ¿no? Puede ser alejarse, puede ser retirarse, Concentrarse. concentrarse, Contraerse. exactamente, contraerse, ¿sí? Hay diferentes palabras que nos pueden ayudar. Replegarse antes de actuar. Quería comenzar por allí, pero entonces, para replegarnos, para alejarnos, ¿qué podemos ver? ¿Qué ejemplos podemos encontrar? ¿Será que hay ejemplos que nos puedan ayudar a entender más fácilmente esa palabra? Sí. Por lo menos un ejemplo en la naturaleza tenemos por lo menos la tortuga, el caracol, que se repliegan en su caparazón. Está Se bien. aíslan. El sol. Porque el sol se esconde y después vuelve a aparecer para darnos otro día más de vida. Me complicó este muchacho con ese ejemplo. Realmente yo siento que el sol no se replega. El sol siempre está ahí. Lo Pues, que pasa a es lo que que me las refiero nubes es nos que- ayudan a... No, es que a lo que me refiero es que cuando el sol se esconde, cuando llega la noche, el Ok, sol es como si se replegara para después venir, ok, se podría decir, más fuerte con un nuevo día. como si se replegara. Sí, está bien, puede ser. Por ahí ya me convenció. La lección traía una historia. ¿Alguien me colaboraría contando la historia? La historia era de una persona que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis y en ese tiempo la persona se llamaba Viktor Frankl. Esa persona era creyente de Dios y cuando llegó allá fue de los pocos que pudieron sobrevivir de todo lo que hay, de todas las dificultades que habían allá en esos campos de concentración. Y dentro de lo que dice luego, dice que la forma que él le hacía para poder sobrevivir a todo ese tiempo de peleas, de problemas, de gente ahí muy junta, De estresarse. sí, de todo ese estrés que tenía porque era duro vivir allá. La tensión del ambiente. Sí, él lo sacaba haciendo algo que muchos no hacían. Muchos en su tiempo libre planeaban cómo escaparse o cosas así. En cambio, él en su tiempo libre iba detrás de su casa, descansaba, se relajaba
y decía que iba en la fosa, a la fosa común, donde ponían incluso los cuerpos de las personas muertas. Y él dejaba de ver el olor y de ver a las personas muertas para ver el paisaje al fondo, para ver a las personas caminando, para ver a los animales. Para recordar que Dios era el creador de todo esto. Sí, para recordar que estaban todavía vivos y que afuera había libertad. Y gracias a eso pudo soportar todas esas dificultades sin estresarse, sin morirse de estrés como muchos, y poder soportar todo eso. Y en ese tiempo, mientras veía la naturaleza y la creación de Dios, hablaba con Dios también. Y siempre, en su tiempo de trabajo, en sus tiempos allá más difíciles, donde no podía descansar ni hablar con Dios, siempre estaba recordando la última vez que habló con Dios. Y eso me recuerda que muchas veces las personas creen que hacer yoga o pasar un tiempo a solas es meditar con Dios, o que muchas veces vemos publicidad de, ay, nos vamos a un retiro espiritual y se van para un país, para la India, y creen que eso es un momento para hablar con Dios, pero no es así, porque un momento para hablar con Dios es Él nos da respuestas, Él nos da paz. En cambio, hacer yoga o meditar en sí es solo tener la mente en blanco. Yo no sé si podría uno concentrarse, replegarse en un campamento nazi. Nunca he hecho yoga y yo creo que no va a ser capaz uno de replegarse, o de pronto se repliega totalmente, queda en blanco, pero al final no sirve con un objetivo. Hemos visto la oración y yo creo que el caminar con Dios, la oración, las lecciones anteriores nos ayudan a entender que esta partecita de replegarse antes de actuar de pronto trae esos componentes. Es caminar con Dios para saber cómo replegarnos. Es orar para saber cómo pedirle al Señor que nos ayude para poder pasar esa situación. Interesante lo del campamento nazi, interesante lo de yoga. Encontramos algunos ejemplos bíblicos de pronto de cómo retirarnos. El mayor ejemplo bíblico yo creo que vemos en la Biblia es Jesús. Jesús siempre pasaba tiempo a solas, así sea su propio Padre, el cual estaba con él siempre en el cielo, y aún así se alejaba de la sociedad y iba a pasar tiempo a solas. Dentro de eso tengo algunos versículos. Este es Juan 6:15. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Este es un versículo que nos muestra cómo no solo es retirarse cuando quiero algo, sino que cuando tenía una dificultad y no sabía qué hacer, una forma de saber qué hacer y de pedir la dirección de Dios es retirarse para escucharlo. También nos cuenta en Lucas 22, 41 al 44, nos dice que, bueno, se los voy a leer. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que me libres de esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí nos cuenta cuando lo iban a crucificar, y aún así, en el momento más doloroso que él vivió como humano, él siempre buscó el apoyo de Dios. Él nos dice que le envió un ángel y que le dio fortaleza. Entonces, Dios siempre va a estar ahí para nosotros, para que le podamos contar nuestros problemas y estar con Él. Y vemos que Jesús no solo fue en esas circunstancias, sino en otras. O al menos en Mateo 14:13 dice: cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Igual en Marcos 1:35 que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso dice que, en resumen, que Dios se replegaba o se retiraba para ir a hablar con su Padre. Igual en Josué 8:4 y 5, Dios mismo dio un consejo que lo más necesario, lo más importante que tenían que hacer los hebreos para ganar una guerra era replegarse, igual que lo dice en la historia del lunes, que dice que en los momentos de más profunda soledad encuentro la apacibilidad necesaria para amar a mis hermanos.
Mientras más solo estoy, más afecto tengo por ellos. La soledad y el silencio me enseñan a amar a mis hermanos por lo que son, no por lo que dicen. Ahí él se replegó, por así decirlo, para, para estar un poco más a solas, para entender lo que le estaba pasando. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Frases, tengo una frase de una persona importante como Thomas Alva Edison, que creó muchos inventos importantes en hoy en día, y dice, las mejores ideas aparecen en los momentos de soledad. En ese tiempo él fue un gran inventor y pues en sus tiempos de soledad, en su tiempo de descanso, en su tiempo de meditar, de ver todo lo que había, cada movimiento y meditar, ahí es cuando aparecen las mejores ideas, es cuando Dios nos inspira y nos ayuda. Y si usamos estos momentos para hablar con Dios, Él nos va a hacer fuertes, nos va a dar sabiduría y nos va a iluminar nuestra mente. Y también, tipo, hay gente que dice que cuando uno se retira de algo es porque, por así decirlo, es un miedoso. Porque dicen, está huyendo por así, digamos que es una pelea. Tipo, si uno se retira, bueno, repliega. ajá, van a decir que es un miedoso o algo así. Pero como dice en mi frase, replegarse no es rendirse, sino que es confiar en Dios antes de avanzar. Ahí, tipo, seguimos con el ejemplo de la pelea. Si uno se repliega, se retira un momento, así va a poder descansar un poco más para después seguir avanzando y así poder avanzar esa dificultad. Muy bien, o sea, replegarse no es miedo. Ujú. No propiamente es el miedo, es de pronto buscar herramientas distintas Y otra a las cosa que tenemos. que nos pasa a veces es que pensamos que al replegarnos, cuando alguien se repliega tiende a ser alguien solitario, tiende a ser alguien que no se habla con nadie, tiende a ser alguien que es antisocial prácticamente. Pero otra frase que escribió Thomas Merton, clérigo y escritor estadounidense del siglo XX, dice, es en los momentos de profunda soledad que encuentro la apacibilidad necesaria para amar a mis hermanos. Mientras más solo estoy, más afecto tengo por ellos. La soledad y el silencio me enseñan a amar a mis hermanos por lo que son, no por lo que dicen. Siempre al estar en la soledad, al estar hablando con Dios, también nos fortalecemos cada vez más para actuar mejor con nuestros hermanos, con nuestras personas, con otras personas del mundo, con nuestros compañeros. Y hay que recordar también que replegarse no simplemente es alejarse y hay extremos, ¿no? Como dicen, los extremos siempre son malos. Entonces, a veces nos replegamos demasiado y, por ejemplo, podemos ir a la iglesia y nos aislamos tanto y no prestamos atención en el culto y nos ponemos a mirar el celular o simplemente nuestra mente está en otro lugar. Entonces, siempre hay extremos y no hay que tomarlos tan literal. Muy bien. Replegarse. Vamos sacando conclusiones. Los sinónimos de replegarse, ¿cómo podemos replegarnos por el ejemplo de Jesús? ¿Cómo Jesús se replegaba? ¿Cómo disfrutaba esos momentos? Que replegarse de pronto no es solamente separarse y ya, sino que debe haber algo importante y es la comunicación con Dios. Bueno, Yo tengo otra historia de un personaje famoso llamado Isaac Newton. a ver. Él estaba tranquilo debajo de un árbol, relajado, de pronto meditando o pensando en soledad. Y ahí fue cuando cayó la manzana. Y de tanto pensar en todo lo que iba mirando, cada detalle y todo, y al estar en ese tiempo de soledad, esa cosa tan simple que muchos ya habían vivido y que había parecido insignificante, él la tradujo en una ley que hoy en día se sigue usando. Es algo muy importante eso porque al igual que las personas inventores famosos y todas las personas, al alejarse más, al alejarse de la sociedad un momento, pueden ver cada esos detalles y pueden cuestionarse, preguntarse, y así nacen los mayores inventos, así como lo dicen. Replegándose, nacen los mayores inventos. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Sí, menos mal que estuvo de acuerdo. En la Biblia también
encontramos algunos ejemplos que son como contrarios, porque vemos personajes que se replegaron, muchos. Daniel, lo vimos en los Enoc. repasos anteriores, Enoc, todos ellos se replegaban para poder encontrar comunicación con Dios. Es como vital en el cristiano, en el joven, poder replegarse para poder comprender que hay que avanzar, cómo hay que avanzar. Pero también hay ejemplos donde personas que están en el medio cristiano de alguna manera, no les gusta replegarse, más bien se sienten como peces en el agua en el lado contrario. Un ejemplo bíblico son los rabinos. Los rabinos, que eran los máximos exponentes de la cultura cristiana en su momento, pues comenzaron fue a tratar de estar en la multitud. Se sentían como peces en el agua, tranquilos, relajados, estando con la multitud. Porque ellos necesitaban tener más espectáculo de pronto político. Y terminaban haciendo que estos fueran el centro de toda su vida. Y no tenían en cuenta que podría ser el centro de su vida mejor Jesús, el que estaban allí visitando y hasta condenando. A veces nosotros podemos pensar lo contrario, ¿no? Ahorita Lina nos decía, a veces vamos a la iglesia, que nos vamos a la India, que de pronto nos vamos a un lugar a retirarnos, nos vamos de vacaciones y nos vamos a retirarnos para descansar, y el descansar es con una parranda vallenata, con una parranda de hip hop, con una parranda de reggaetón y todas esas cosas. O nos vamos a un lugar donde desafortunadamente no vamos a poder replegarnos, sino que vamos a contaminarnos un poco más con eso. Y cuando llegamos de ese lugar, pues como no nos hemos replegado, pues no tenemos la capacidad de poder tomar las decisiones que necesitamos tomar. Así que los rabinos en la Biblia es un ejemplo de que definitivamente necesitamos replegarnos. Seguramente si ellos se hubiesen replegado, yo siento que hubiesen sido mejor persona con Cristo Jesús. Es que yo creo que los rabinos no es que fuesen malas personas, sino que por la misma acción de no replegarse, no hablar con Dios directamente con Él, aprender solo sobre lo que decía la Biblia y con todo lo que habían aprendido en la Torá de ese tiempo, no habían aprendido realmente cómo estar con Dios, que eso solo se adquiere con la experiencia. Y en ese momento, si hubiera replegado, si hubieran con su poder, con su sabiduría, hubieran hablado con Dios, estoy seguro que Dios les hubiera mostrado que ese era verdaderamente su Hijo de Dios y que no le debían hacer nada de mal. Así como lo dice en Marcos 1:35. En todo este capítulo nos cuenta que él ese día tuvo muchas ocupaciones, pero aún así nos dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Siempre a veces podemos poner excusas para, ay no, es que no tengo tiempo, es que ya me cogió el tarde, hoy no tengo ganas. Pero él nos cuenta que un momentico antes del amanecer, él siempre buscaba atención a Dios. Siempre podemos buscar una excusa. Pero Para mí, yo creo que también, como usted lo dijo, los rabinos siempre querían ser, por así decirlo, el centro de atención. Y cuando llegó Jesús, ellos perdieron ese centro de atención y por el ego que tenían, no fueron capaces de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y aceptarlo como el Salvador que era. Yo tengo otra objeción en Marcos 1, donde habla todas las ocupaciones que él tuvo durante un día largo. Después de Marcos 1:35, que es donde lo evaluamos, que dice que se levantó de mañana a orar, a pasar comunión con Dios, a replegarse del resto del mundo. Los siguientes versículos dicen, lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaban fuera demonios. Esto nos muestra que al hablar con Dios, al estar en comunión, ese día Jesús no fue como solo por desahogarse, por relajarse, sino que habló con él y ya había decidido algo, ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía dónde iba a predicar. Y cuando lo buscó Simón,
él ya sabía su plan, ya sabía su hoja de ruta para tener el plan del siguiente día, gracias a estar con Dios. Y él pues le indicó todo lo que debía hacer. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. Bueno, pero vamos a hacer un break, un espacio, porque vamos a replegarnos un poquito, porque vamos a saludar, adivinen a quién. A Sincerín. Sincerín, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Nos alegra mucho tenerlo en el día de hoy de nuevo. Hola amigos, estoy un poco mejor de mi voz y quiero decirles que yo también estaba replegándome. Excelente. ¿Cómo? Pues me estaba replegando en mi camita. Ahí estaba yo meditando en mi Me cama. imagino. A veces me dormía, pero volvía, me despertaba y replegaba nuevamente. Esa clase de repliegue no habíamos hablado, ¿cierto? Pero es que esa es la que hacemos los jóvenes, ¿cierto, Nixon David? No. ¿Cierto, o sea, Lina, ¿cierto? No. No. A ver, yo tú. Claro que no. Ay, Sincerín, como que estudiaste el tema que no era el repliegue antes de actuar. No, yo sé lo que repliegue porque mi profesor de fútbol nos dice, chicos, replegarse. ¿Y qué hacen? Pues nos vamos todos para atrás. Ah, ya. Eso, ¿y cómo le dice el defenderse? ¿A defenderse? Sí. ¿A defender el cero? Sí, lo que pasa es que a Sincerín el profesor es muy técnico y le dice a replegarse. Claro. Ujú. ¿Y qué más, Sincerín? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo va con ese repliegue aparte de dormir? ¿Ha hecho alguna otra clase de repliegue? Pues yo hago los repliegues que hacen todos los chicos de mi edad. ¿Cuáles son? A ver, para saberlo. Pues por lo menos, si tú te estás peleando con alguien, entonces tú te retrocedes un poquito, te impulsas y ¡pum! Excelente. ¿Sí? Sí, claro. Qué buen ejemplo le estás dando a Sincerín. Por eso. Esa es la verdad, yo soy sincero, ¿cierto? Claro. Y si uno no se impulsa, entonces los compañeros de atrás ¡pum! Lo empujan. O sea, usted se repliega para retirarse de la piscina y los amigos ¡bum! Lo empujan a la piscina. Ese es un ¿También? repliegue, sí. ¿Y qué otro repliegue? ¿Conoces algún otro? ¿Que vivas? Bueno, ya hablando un poco más serio, a veces yo me repliego con mis papás. Ellos dicen, vámonos hoy al campo, vamos hoy a meditar un poquito y entonces nos vamos a un lugar aislado y ellos se van por un lado, yo me voy por otro y de esa forma como que tratamos de escuchar a ver si Dios tiene un mensaje para nosotros. Pero ¿sabes, director? Mm. A veces yo me pongo a escuchar a los pajaritos y se me olvida. ¿Se le olvida? Sí, se me olvida que estoy hablando con Dios y me pongo a mirar por allá, por allá. Algo parecido a la oración que O nos me pongo a contaste. pensar en una niña que hay más linda en mi salón. ¿Sí? Sí, ¿Cómo se llama? no puedo decir. Esos son tus repliegues. A veces, O pero sea, a tus veces. repliegues casi siempre son en que te vas rápido del momento. Estás orando y te quedas dormido. Estás en la cama, entonces te vas. Pero también, director, a veces logro replegarme con Dios y cuando estoy así hablando, sobre todo, ¿sabes cuándo, director? ¿Cuándo? Cuando tengo problemas. Ah, ahí sí. Entonces yo, ay Señor, ayúdame. Y como que trato de escuchar su voz. Y como que me dice, no sé, me dice en mi mente, ¿sabes, Sincerín? ¿Por qué mejor no tienes paciencia? Espera, tu profe te va a ayudar. Tenle paciencia, ella va a cambiar. Así. Ah, bueno, tú pides para que todos cambien. ¿No has Eh, pedido por tu cambiar? También. Ah, bueno, director. menos mal. ¿Le creen a Sincerín? Claro. Sí. ¿Sí? Claro, sí. Sí, Es muy Tal sincero. vez. muy sincero. Ah, o sea, ustedes no son sinceros. Yo nunca dije eso. Ah, Yo sí soy. estoy sincera. Bueno, muy bien. Sincerín siempre nos trae la sinceridad, ante todo. Así que bueno, bienvenido, Sincerín. Vamos a ver qué de verdad estudiaste de la lección.
¿Sí? Yo estudié. Espero que no sea esa parte de repliegue que el papá, la mamá lo manda a lavar la loza y resulta que se repliega en la habitación y se esconde para decir que no está escuchando nada, ¿no? Esa clase de repliegue no, ¿cierto? No, nunca, nunca. Nunca, nunca. Muy sincero, nunca, ¿sí? Ajá. También. Miguel está como muy de acuerdo con Sincerín. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Valdrá la pena replegarse? Sí. ¿Será que significa algo? Me gustaría escucharles. Sí, porque hemos visto en personajes famosos de la historia, también en personajes de la Biblia, en Jesús, que es el mayor ejemplo acá en la tierra, y en muchos otros personajes cómo se han replegado y han logrado grandes hechos. Entonces vemos que es importante replegarse y para hablar con Dios, para meditar, es muy bueno. Y no solo porque logremos cosas, sino porque el estar con Él nos da paz, nos da sabiduría y nos ilumina. Además, al replegarnos, también podemos pedirle a Dios fuerzas para que nos ayude y podamos avanzar cualquier tipo de problema. A ver, director, yo te quiero hacer una pregunta. Wow. Director, ¿y cuánto tiempo debe uno replegarse? Porque yo apenas estoy aprendiendo a replegarme. ¿Cuánto tiempo debe ser eso? ¿Cuánto tiempo debe uno replegarse? Bueno, pueden ser años, semanas, días, horas, según. Porque mire, les voy a leer un versículo. Dice, cuando os persigan, está Jesús hablando en las persecuciones venideras. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y acá quiero comenzar, Sincerín, a tratar de ir concluyendo la lección de esta semana. Nosotros nos replegamos con el Señor y podemos, Sincerín, durar toda la vida replegándonos. ¿Por qué? Porque cuando salimos a la vida normal, estamos en el colegio, hay unos amiguitos que nos están enseñando más a jugar videojuegos, a escuchar música rara, a de pronto hacer cosas malas allí a los profesores, a los compañeros, y entonces yo empiezo como a replegarme. Digo, no, yo como que eso no. Y acá vamos a colocar ese ejemplo para nosotros, Sincerín. Sí, en el Tenemos que colegio irnos por lo para el menos otro lado. podemos replegarnos, así sea unos 2 segundos, a hablar con Dios a ver si está bien o no. Así hacen muchas personas importantes de la Biblia cuando ya tenían una comunión con Dios fuerte. Entonces llegaban y tenían una circunstancia rápidamente, le decían 3, 4 segundos y yo lo escuchaba y le respondía. Y puede que Sincerín, puede que al principio se te haga difícil o se te haga aburrido, pero entre más lo hagamos, más nos va a alegrar nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta que Él es una fuente de felicidad para nosotros. Además, Sincerín, pues mira, si tú estás pues, como dijo el director, si estás con unos amigos y pues te están enseñando cosas malas, pues repliégate y pues si son malos amigos o no te van a ayudar para tu vida espiritual, solo te tienes que replegar, pero no solo algunos segundos. Lo mejor sería que te replegaras y pues no te acercaras, pues no te estoy diciendo que seas, por así decirlo, antisocial, sino que te repliegues, que te alejes un poco, no mucho y no siempre, sino que un poco para que ellos no te pasen lo malo que ellos te pueden pasar. Para tomar de pronto mejores decisiones, porque Sincerín, tú te puedes replegar con tus amigos y con eso después te va a ir muchísimo mejor en todo. Así que nosotros en la vida siempre, muchachos, de pronto necesitamos replegarnos. Yo creo que en la edad de la adolescencia es muy interesante eso. Nuestros amigos a veces nos dicen, oye, vámonos a una fiesta. Entonces, bueno, déjeme pensarlo. Me voy, me repliego, le pido al Señor, miro qué es lo mejor y después digo, no, mejor hago cosas diferentes, de mejor calidad de vida y no termino cayendo en las garras de
de las instrucciones o de los consejos que de pronto tienen nuestros amigos. Así que es muy bueno replegarnos, escondernos, recogernos, aislarnos, separarnos, todos los sinónimos que nos mencionaban al principio. Uy, director, pero es que está como difícil. Mire, el lunes yo tengo colegio, luego fútbol, luego tengo clase de inglés, entonces llego, ceno, hacer tareas, ¿y a qué horas me repliego? Ah, fácil, en cada partido te puedes replegar. Si un amigo que estás jugando o en un partido de fútbol y te pegan muy fuerte y de pronto te golpearon muy fuerte y te dan ganas de desquitarte, de irte a pegarle de una vez al compañero, ¿tú qué haces? Tú te repliegas, tomas aire, reaccionas, estás en el partido, dice no, no lo voy a hacer. Más bien voy y le hago una jugada porque tengo mi cabeza fresca. Y eso hace el poder replegarse. Las situaciones pueden ser rápidas, como decía Nixon David, en 2, 3 segundos. Las situaciones pueden ser largas, como yo lo decía, de años en alguna situación. Pueden ser de un día, pueden ser de un ratico, de unas horas. O sinceridad en la mañana, así como Jesús, que incluso antes de salir el sol, o sea, muy de mañana, fue y habló con su padre para obtener la dirección sobre qué debía hacer. Tú también puedes hacer eso, levantarte muy de mañana para estudiar eso. Uy, Sí, Sherry, por eso uy. yo sabía que esto iba a pasar y te traje unos tips. A ver, Wow. Como decía Nixon, en la mañana, y en la mañana Dios nos dice que es para que tengamos la mente despejada y solo sea para Él. También puede ser en un lugar solo, si podemos ir a un parque o si no, podemos simplemente de que tenemos colegio, 1 hora antes de que nos empecemos a alistar en nuestro cuarto. Y nuestro tercer tip es que sea una costumbre, que no sea obligación, sino que ya se vuelva una necesidad para ti tener la compañía de Dios. Y el cuarto propósito es que el propósito de hacer estas cosas es saber la voluntad de Dios. Y otro como tip que te dejo es que para que te sea más divertido, más chévere, más fácil, puedes ir a un lugar o algo que te guste. Digamos, puedes ir a un parque, a mí me gusta la terraza de mi casa. Ah, bueno, puedes ir a la terraza de la casa, ver los animales, ver los pájaros. En mi terraza también hacemos eso. Por lo menos yo voy, miro los pájaros, cómo cantan, cómo llegan, que allá llegan muchos. También veo un gato que a veces se monta a atrapar los pájaros. Uy, qué terrible. Sí, y entonces así me la paso viendo cosas con movimiento poco, pero que no te desconcentran y que te ayudan a cada vez estar más conectado, a tener mejor ese tiempo de soledad que te guste más cada vez. O simplemente puedes, así como nos decía en la primera historia de el soldado, que él miraba el paisaje y recordaba que esto era creación de Dios. Entonces, así como puedes ver los gatos, atrapar los pájaros, recrear que esa es la naturaleza, que Dios la hizo perfecta. Y Sincerín siempre recuerda que siempre va a haber, aún así que sea muy poco tiempo, siempre va a haber un tiempo para Dios. Y otro tip que te dejo es por lo menos al estar en soledad con Dios, puedes empezarle a hablar sobre un tema que te guste o algo que quieras. Y ahí cuando empieces a hablarle sobre eso, El fútbol. eso, puede ser, puedes empezarle a hablar sobre eso y luego te van a empezar a surgir dudas, preguntas sobre lo que estás viendo. Y así como hizo Isaac Newton cuando le cayó la manzana y empezó a dudar, a pensar y todo, tú puedes hacer eso con lo que estás viendo. Pero es que digo que debes elegir un lugar que te guste. Y allá, con eso puedes hacerle preguntas a Dios sobre los animales, sobre un carro que va andando, sobre cualquier cosa. Y con eso puedes ir hablando más con Dios y preguntarle no solo sobre cosas así simples, sino sobre tu vida, sobre cómo quieres que tú actúes por Él. Ok. Muy bien. Y antes de irnos, si tienen algún mensaje especial para mandarle a nuestros amigos que nos están viendo, lo podemos mandar. Pero quiero recordar algo mientras podemos concluir. Y es que, sincerín, replegarnos antes de actuar. Y la lección nos está diciendo, el mensaje es que necesitamos actuar. Pero antes de actuar, necesitamos pensar, analizar. Y el mejor consejo es que nosotros debemos separarnos del mundo donde estamos contaminados en ese momento para poder escuchar
la voz de Dios. Y muchachos, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios por medio de replegarnos, por medio de la oración, de caminar día a día con Él, pues después esa segunda palabra de nuestro título, actuar, pues va a ser mucho más amigable, porque nosotros vamos a sentir definitivamente el apoyo de Dios en cada una de esas decisiones. Y yo quiero un versículo mencionar para terminar, que todos no lo sabemos. Filipenses 4:13, ¿qué es lo que nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me Que me fortalece. fortalece. En coro, hasta Sincerín se lo sabía, imagínense. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez lo único que nos hace falta es replegarnos, escuchar al Señor y actuar. ¿Algún mensaje que queremos dejarle a Tengo nuestros una amigos? frase de Aldous Huxley, novelista y crítico inglés del siglo XX. Mientras más poderosa y original es una mente, más se inclina hacia la religión y la soledad. Por eso es que nos muestra como personas con un intelecto muy grande, una persona muy inteligente, como Isaac Newton, como Alba Edison, se alejaban de la sociedad, empezaban a mirar la soledad como algo bonito, como algo chévere, de estar cerca, de estar lejos del mundo y estar cerca de sí mismo, en ese caso, o estar cerca de Dios, que realmente era el que le daba las ideas. Y luego, después de todo, de seguir analizando, empezaba a surgirle preguntas como, ¿quién crea todo esto? Esto no puede ser azar. Y ahí fue cuando se acercan un poco a la religión y aprenden eso. Por eso es que las personas más inteligentes se alejan un poco de la sociedad y también se acercan a la religión, porque saben que eso, saben que es verdad al tanto pensarlo. Bueno, recordemos que siempre replegarnos es bueno porque Él nos está esperando con brazos abiertos para darnos respuesta a todas las preguntas y Él siempre nos da esa esperanza de que Él nos va a salvar. Y también que replegarnos, saber cuándo replegarnos, no es para miedosos, sino que para los inteligentes, porque si usted sabe cuándo replegarse, va a saber cuándo necesita uno ayuda para después pues volver y poder avanzar o seguir adelante. Muy bien, excelente. Mensaje para todos, muchachos. Director, A ver, Sincerín. los estoy escuchando y yo creo que voy a hacer un plan. A ver. Voy a apartar un tiempo para poder replegarme, pero voy a anotar en una agendita si escucho algo, una voz, o si escucho de pronto un versículo, se viene a mi mente, para saber si Dios me está como contestando. ¿Parece? Excelente. Sí, sincero. Es una Está muy muy buena chévere. manera, excelente. Y para allá íbamos para terminar la lección del día de hoy. Muchachos, yo creo que ya tenemos el ejemplo clave para saber cómo replegarnos Y es antes de Jesús. actuar. Y es Jesús. Ya tenemos ejemplos de Él. Y ya sabemos porque de pronto en esta edad de ustedes ya han vivido muchas experiencias en los que definitivamente sirve muchísimo alejarse, replegarse y después actuar. Así que los invito a todos nuestros amigos que por favor repleguémonos antes de actuar, repleguémonos con el Señor. Que Dios nos bendiga, no se les olvide compartir todos estos videos a personas que le van a necesitar. Suscríbase en nuestro canal para que sigamos en nuestro canal de Descubriendo Tesoros avanzando con este proceso. Que Dios los bendiga, despidámonos muchachos, chao, nos vemos en la siguiente. Adiós. Acampemos, vive diferente, vive outdoor.